Buenos días. Así es, totalmente de acuerdo con nuestro invitado el día de hoy. Yo pienso que es fundamental que haya un balance entre estas áreas y no solamente eso, sino que el día de ayer, por ejemplo, el Ministerio de Salud anunció que en la conferencia de prensa haría un anuncio importante al país y más allá de la desatinada explicación del por qué un día más a las mujeres para las tareas del hogar, pienso que el llamado de los 20 millones de préstamos que hará Panamá es importante que se explique en qué van a ser utilizados y que en aras de fortalecer la transparencia puedan a nosotros los ciudadanos informarnos cuál va a ser el plan de reactivación económica. Porque sonará muy duro lo que voy a decir, pero si tal vez no nos vamos a morir del COVID-19, no vamos a morir de hambre en un país donde no hay un plan económico, no hay un plan desde ya que se puede ir aplicando para que los micro, pequeños y medianos empresarios que se han visto afectados, para que los más de 200.000 trabajadores que se les ha suspendido su contrato, para los más de 40% de ciudadanos que viven de la informalidad, no se vean afectados, porque muchos de ellos, y lo has dicho tú, Susan, lo hemos visto en redes sociales, lo hemos visto de empresarios que lo han denunciado, que inclusive sus trabajadores que se les ha suspendido el contrato aún no han recibido el bono de 80 balboas, que tampoco tiene una explicación del por qué el monto. Entonces, hay muchas cosas aún pendientes para que el plan de reactivación económica eche a andar y para que nuestro país no se vea más afectado. Acá en Radiografía, hace unas semanas, escuchamos al director de AMPIME que mencionaba de la posibilidad de unos préstamos que se iban a otorgar a las empresas. Sin embargo, por ejemplo, aún todavía no hemos visto cuál va a ser el proceso para la solicitud, para que las empresas puedan utilizarlo y para que sean parte de esta reactivación que es tan necesaria y que yo estoy de acuerdo y realmente como no soy experto en el tema de salud, no pudiera dar una opinión si es acertado o no volver a la cuarentena, la reactivación de la fase 3. Sin embargo, lo que sí puedo decir como ciudadano es que es importante que la comunicación sea clara, que la ciudadanía entienda que nuestro rol es importante, cuidarnos, aplicar las medidas de bioseguridad y que también cada panameño pueda en este momento también ser parte de lo que está pasando en el sentido de que todos debemos estar en la mesa de lo que el país necesita, sobre todo en este momento de asegurar la alimentación de cada uno de los panameños que se ha visto afectado, no solamente ahora, sino en los últimos años. En la vida todo acto tiene una consecuencia. Lo que todos queríamos, o muchos probablemente, era que los números se mantuvieran en ese margen de menos de 200 casos por día, mi querido Blois. Y aquí la culpa y la responsabilidad no es del gobierno ni del presidente, porque aquí hay gente experta en culpar a los demás de las cosas que le ocurren personalmente. La culpa ha sido de nosotros mismos. ¿Por qué no nos comportamos como los chinos, por ejemplo? ¿Por qué China ha podido ir poco a poco recuperando su vida? Porque la cultura asiática es muy formal, ellos son como unos soldados, siguen las instrucciones tal cual como son. Usted veía los reportajes de Telemetro Reporta en el Estelar, la gente se quitaba la mascarilla en el supermercado, supermercados que de repente no guardaban las medidas higiénicas a la entrada de sus clientes, en la parte externa los clientes cerquitita uno del otro sin guardar la distancia requerida. Entonces, ¿aquí de quién es la culpa? Nuestra. Entonces tenemos que asumir esa responsabilidad y creo que era lo lógico en este momento de hacerlo, de tener que hacer este stand-by. Vamos a ver los números esta semana y ojo, los números de esta semana van a ser los números de la semana pasada. Y si yo quedé asustada cuando un día fui al súper y la fila estaba horrible, me regresé, yo dije, ¿esto qué es? O sea, desde que dijeron se abre, la gente se volvió loca, empezó a llenar tiendas y supermercados a salir innecesariamente. Entonces, esta semana vamos a tener números probablemente un poco altos y tenemos que ver cómo nosotros como ciudadanos agarramos nuestro rol, Blois. No podemos, hay gente que está escribiendo, a mí ya se me acabó la plata, tengo mi contrato suspendido y a mí no me está llegando el bono o esos $80 no me van a alcanzar y no me alcanzan. Entonces esas son las cosas que tenemos que poner en una balanza.
Claro, y yo por eso no soy economista y no puedo decir si has acertado o no haber solicitado un préstamo adicional. Lo que sí puedo decir es que es importante que en medio de esta pandemia, que en medio de esta crisis y en todo momento en realidad haya transparencia y que podamos nosotros ciudadanos fiscalizar lo que está haciendo el gobierno. Porque hoy día la responsabilidad es nuestra. Nosotros tenemos que tomar las medidas de bioseguridad, no solamente por nosotros, sino por quienes viven en nuestros hogares, por nuestra familia, al salir a la calle, tomar las medidas de bioseguridad, llegar, el dejar el calzado afuera, lavarse las manos frecuentemente, usar la mascarilla. Y más allá de eso, también nosotros poder conocer cuál va a ser el paso del día post-COVID-19 y que realmente sabemos que no va a ser tal vez un solo día que se va a regresar a una nueva normalidad y ya, sino es un proceso. Y parte de el alto número de contagiados que hemos visto en los últimos días también puede ser que la fase número 2 no fue gradual en el momento de abrirse, sino que tal vez permitió salir a todo el mundo, lo que hizo que muchas personas pensaran que con la libertad que le había dado el Ministerio de Salud podían hacer y deshacer, y al final lo que hace es perjudicar al resto de panameños que cumplen las medidas, que siguen las recomendaciones y que al final todo el país está urgido en que podamos regresar, se puedan abrir las siguientes fases, porque dentro de cada fase hay miles de panameños que están necesitando ese ingreso para poder llevar la comida a su casa. Y tú lo decías, en la fase 3 tenemos a los servicios profesionales, los salones de belleza, las estilistas, que ellas dependen del día a día, ellas dependen de lo que hagan la venta en ese día, la cantidad de blowers que puedan hacer ese día, y lo pongo como un ejemplo. Entonces, estas personas que se han visto afectadas durante ya llevamos 90 días desde el primer caso en nuestro país, la cuarentena, que ya son más de 50 días que hemos estado desde que se suspendió, se entró en una cuarentena. Todas estas personas durante estos días no han tenido un ingreso y que muchos de ellos tampoco han recibido un bono. Es importante que para ellos haya una respuesta, que para ellos puedan llevar un alimento a su hogar, para sus hijos, y que yo entiendo la desesperación cuando muchas veces salen a la casa y cuando, aunque no debemos justificarlo, rompen la cuarentena, pero es por llevar un sustento, por tratar de conseguir hacer como lo que nos muestra en nuestro país, un pequeño camarón para poder llevar un alimento y para que la familia de este panameño o de este ciudadano en nuestro país no se vea tan afectado. Para ellos debe haber un plan, para ellos y por ello es que debe ya publicarse o debe anunciarse progresivamente cuál va a ser el plan de reactivación económica, porque al final todos los panameños necesitamos sumarnos a esto, ser responsables al salir de nuestra casa, pero también ser parte de la nueva normalidad, como lo dicen los expertos, de lo que va a suceder no solo en Panamá, sino en el resto de los países que, si bien no estábamos preparados, y se entiende porque ningún gobernante estaba preparado para esta pandemia, hoy día lo que debe prevalecer es cuidar la salud de la población, hacer el plan de rescate económico y también cada actuación que tenga el gobierno ser con aras de la transparencia y garantizar que todos los panameños podamos fiscalizar lo que sucede. Aquí cada quien tiene que asumir su rol. El ciudadano asumir su rol. El gobierno asumir su rol. Lo mencionaba el doctor Xavier. Esas fallas que se han tenido en cuanto al tema de comunicación, que no solo la reconoce el doctor Xavier, lo mencionó Laurentino Cortizo la semana pasada. Ya han pasado 90 días. A mí no me gusta darle mucho tiempo a las cosas, señor Blois. O sea, hay cosas a corto, mediano y largo plazo. Este tema ya hay que resolverlo. ¿Por qué alimentar el morbo en la población? ¿Por qué darle la oportunidad a la oposición para jugar con esto y desestabilizar el país encima de lo desestabilizado que ya estamos emocionalmente, económicamente, a nivel de salud? Asumamos cada uno nuestro rol. Y en esta nueva etapa yo espero que hoy la gente que tenga que salir, por ejemplo, a mí me toca hoy ir al supermercado porque la semana pasada dije, no, yo no voy porque ya como todo es libre, puedo ir con calma. Me agarró la bruja. Entonces hoy me toca ir, me tengo que cuidar, tengo que ser responsable. Probablemente usted tiene un trabajo estable, como el mío, como el del señor Blois, y cobra, pero hay gente que no. Esa gente necesita trabajar. Entonces, hay que ser realista. El bono no le ha llegado a todo el mundo. Entonces, son deficiencias que nos quedan allí para poder mejorar y que todo en la vida sea un balance.
la balanza no se puede ir del todo por el tema de salud, porque entonces se afecta la parte económica y es un balance entre las tres. Señor Blois, que le vaya espectacularmente esta semana. Gracias, igualmente. Acuérdese que